Buenas noches. Nuevamente los saludo a todos los que están conectados. Ingeniero Daniel Amaya, Ana Sofía Palacios, Irene Sáez, Joel Curreri, Juan Herrera, Franklin Araujo, Irene Sáez, Luis Gómez, Espartaco Hack, Tulio Capriles, entre otros. Bueno, fíjense, al principio, como les dije, buenas noches a todos y quería ver cómo estamos de audio. ¿Estamos bien? Perfecto, no hay problema. Pero fíjense, la sesión de hoy ya es nuestra sexta sesión y muy interesante. Además, vamos a estar mostrando un poco cuál es el tratamiento hacia sistemas de fundaciones y empezaremos a ver resultados, por supuesto, de los mismos, así como los planos globales de la estructura. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir incorporando en toda esta sesión número 6. Trataré de hacer algunas cosas con fundaciones superficiales, otras con cabezales y pilotes. Vamos a ver cómo nos rinde el tiempo. Entonces, en la clase pasada habíamos culminado viendo los especies de viga, especies de columna. Eso quedó bastante claro. Nos quedaba un poco el tema de las losas también de piso. Fíjense que cuando vamos a resultados, aquí el programa nos está mostrando, de hecho, que esto debe tener una losa, una barra de media cada 15, y un comentario pudiéramos decir en este caso es que el programa de manera directa nos está indicando el acero por tramo, es decir, está partiendo de este acero por tramo. Claro, esto es una salida muy simple por ahora. Cuando veamos los planos que emite el programa, vamos a poder tener allí información. Sin embargo, aquí cuando le decimos losas, bueno, antes de eso vamos a ver también qué sucedió arriba, en los niveles donde la losa era reticular o es reticular, y fíjense que también aparece un acero de media con una longitud más otro de media con otra longitud, es decir, como una especie de acero principal más un acero de refuerzo. Eso también lo vemos y lo vamos a poder explorar mejor cuando sacamos los planos. Pero a lo que le iba a decir antes de llegar acá era que si vamos a losas podemos modificar las armaduras. Fíjense, modificar armaduras longitudinales inferior y superior, y pudiéramos estar diciéndole, por ejemplo, vamos a modificar el diámetro de la separación. Pudiéramos hacerlo a través de una tabla, si estuviésemos viendo el acero inferior, por ejemplo, y fíjense que se nos abre en esta ventana de la izquierda una especie de opción, porque esto es un acero, digamos, general, donde aquí hay precisamente media cada 15. Yo pudiera estar cambiando esto por media cada 12,5, y fíjense, ya lo cambié a media cada 12,5, acero que va a imponer, por supuesto, ahora nuevamente en los planos. Esto lo puedo volver a cambiar a media cada 15. Lo mismo pasaría en el nivel superior, solo que en el nivel superior, por supuesto, si entramos, fíjense, modificar armaduras, modificar diámetro y separación, igual por tablas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, cada uno de estos aceros. Puedo tocar, por ejemplo, este que dice una de media, donde pudiera cambiar a una de 5/8 más una de media, y eso ya lo cambio allí.
Esas tablas predeterminadas también se configuran en datos generales, en la obra, lo que hicimos al principio. Recuerden que podemos entrar, déjenme cancelar acá, pudiéramos entrar a obra, datos generales, teníamos la configuración de las barras, y ahí tenemos losas macizas, casetonadas y unidireccionales. Y allí tenemos tablas ya predeterminadas y que podemos añadir. Fíjense, tenemos un símbolo de más para añadir, y esta base de datos de esta base de datos se va nutriendo el programa para poder presentarnos en detallado. Y si yo edito esta información acá, voy a tener esa opción posteriormente en la salida. Recuerden, tenemos para negativos, para positivos, para nervios, en el caso de losas casetonadas, que para nosotros sería losas reticulares. También existe la posibilidad de detallar armado base en planos. El programa permite calcular los puntos de corte del armado base y la superposición necesaria en estos puntos, con lo que este armado puede ser detallado en los planos y considerado en la cuantificación. Existe también esa opción. Fíjense que dentro de las opciones de las losas también está, por otra parte importante, el que yo puedo entrar a resultados, precisamente losas, pudiera asignar una armadura base. Yo pudiera estar indicando de una vez, en el caso del acero superior, longitudinal transversal, pudiera estar diciendo, por ejemplo, que voy a trabajar un acero longitudinal de media en la parte superior, en la parte inferior también. Entonces, aquí estaría, ¿ves? Aquí estaríamos asignando en este sector la información tanto para cada uno de ellos. Entonces, aquí también podemos decir asignar a todos. En fin, esa es una manera también de indicarle al programa un tipo de acero. Entonces, es muy intuitivo ir a asignar armadura base, modificar las armaduras, establecer las armaduras predeterminadas. Fíjense, entrar a armaduras predeterminadas. Entonces aquí le podemos ir diciendo, para el acero superior, que vamos a trabajar con grado 60 Latinoamérica, que es, por ejemplo, media cada 15, y pudiera ya tomar esa armadura predeterminada. Entonces, es cuestión de ponerse a indicar esa información aquí para que se nos presente resultados. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sin embargo, es de destacar que este despiece quizás no es tan familiar a como nosotros lo pudiéramos estar haciendo típicamente, porque, por ejemplo, en mi caso, suelo hacer los despieces continuos, no por tramo. Yo suelo hacer un despiece que solapo en la zona central para el acero superior, solapo cercano a los nodos a 1/3 de la luz para el acero inferior. Entonces, bueno, pudiéramos tomar esta información para editar los planos de salida, o bien pudiéramos hasta incluso utilizar el editor de vigas que trae el programa fuera de CIPCAP para plantearnos lo que sería el despiece típico de una franja para losas macizas o de un nervio para losas precisamente nervadas o reticulares. Pero al menos el programa ya nos estaría dando la información necesaria en estos formatos de salida por tramos. Y fíjense, todo lo que hemos estado comentando está aquí. Incluso existe la opción, yo no la he usado prácticamente casi, que sería el de rotular losas. De hecho, creo que no recuerdo haber entrado profundamente a ese ítem, pero es muy sencillo. Rotular losa, y pudiéramos estar diciendo el número de losa maciza 1, y pudiéramos estar indicando, vamos a tratar de hacerlo, a ver si nos sale, pudiéramos asignar, y claro, quizás hay que verlo y no en resultados, ¿no? Quizás en entrada de vigas, probablemente
sea la forma correcta de rotular losas. Pudiéramos asignar, pero fíjense, no, el número de losa 1 ya está asignado a otra losa, ok, perfecto. O sea que tendríamos que cambiar el ítem. En este caso tendríamos que asignar un valor diferente, porque ya obviamente al tomar un número 1, 2, 3 ya está asignado. Entonces se pueden rotular losas. Es muy simple esa información, ¿se entiende? Sobre todo la parte de resultados, que hasta ahora, como es visto en pantalla, quizás lo más relevante de lo que pude estar explicando hasta este momento es que podemos ir a losas, modificar la armadura que nos propone el programa. Puedo colocar una nueva armadura, modificar extremos, borrar armaduras, modificar ganchos. Yo puedo modificar ganchos. Puedo, por ejemplo, mover armadura y texto. Entonces, aquí la estoy moviendo. Entonces, tengo información dentro de modificar armaduras, por ejemplo, el hecho de modificar diámetros y separación, que como les dije, es quizás lo más relevante. Se nos abre esta opción, ya pudiera estar indicando incluso diámetro 1, diámetro 2, o lo puedo hacer por tabla, que se me genera acá, y sencillamente modifico la que yo crea conveniente, porque sencillamente quiero uniformizar el detallado. Y este sigue siendo el acero que requería la losa. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta respecto a este punto? ¿O dudas que tengan al respecto para seguir avanzando? Porque tenemos como varias cosas importantes que ver. Es posible revisar los diagramas de las losas. Si el acero está por debajo del mínimo, él asume el mínimo. Siempre el programa va a tomar el acero mínimo. Fíjense, cuando le decimos obras, datos generales, repito, eso siempre va a estar allí en las barras. Siempre vamos a tener todas estas disposiciones. Y aquí en estas configuraciones vamos a tener cuantías mínimas, armado por torsión, esto en lo que tiene que ver con los recubrimientos, ganchos constructivos, todo lo vamos a ver ahí. En realidad todo lo vamos a ver ahí. O sea que el acero mínimo obviamente lo cubre. Ahora, respecto a la salida, tendríamos que ver, porque fíjense que aquí, si nos vamos directamente a las losas, lo más que pudiéramos tener respecto a las losas, como es un análisis por elementos finitos, sería ir a isovalores, y por ejemplo pudiéramos estar viendo esfuerzos, pudiéramos estar viendo momentos, y esos momentos los podemos estar visualizando con valores, así como sucede en el caso del SAP 2000 o el TAPS o cualquier otro programa de elementos finitos, que lo que nos daría sería la respuesta de estos elementos de área y de elementos finitos, mostrándonos contornos isolíneos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Sí, normalmente, y nos pregunta Franklin Araujo, esos aceros de 3/8 que están cerca de las vigas, normalmente es por funcionamiento, sí. Funcionamiento, torsión, básicamente es un refuerzo adicional que está allí cercano a las vigas, producto de ese efecto que estoy mencionando, ¿no? Y como les comento, en las losas lo que vemos es típicamente lo que se encuentra en un modelo de elementos finitos de áreas, que son una respuesta de estos valores. No vamos a ver un diagrama, porque habría que hacer una integración en un ancho específico que no está ocurriendo aquí, sino que ya nos está mostrando el programa el valor del momento, por ejemplo, para una combinación específica, y aquí vería los valores de momento en una escala. Estoy viéndolo, veanlo aquí, toneladas metros por metro, toneladas metros por metro, y con eso obviamente yo podría incluso hasta verificar las áreas de acero que me está reportando el programa. ¿Estamos claros? Respecto a los diagramas de las losas que nos preguntó, por ejemplo, el ingeniero Tulio Caprilli, respecto a los aceros mínimos que sí están incluidos en relación
a Ana Sofía Palacio. Hay manera de medir la longitud de macizado en losas nervadas. Es que el programa no establece de manera directa una revisión de estos macizados. Entonces, o vamos a decirlo de una mejor manera, por lo menos no que yo lo haya encontrado. Entonces, cuando definimos una losa nervada, sencillamente es más una acción de carga, y si se fijan, ese cálculo de macizado quizás esté en alguna parte, podemos revisarlo, pero yo por lo menos no lo he encontrado de una manera específica, incluso donde pudiera editar ese ancho. Fíjense que al principio configuramos una separación de nervios, el programa los contempló, pero no hay una salida específica donde podamos tenerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí están los valores promediados. Es importante esto, valores promediados en una banda. Fíjense, este es el diagrama y lo que yo les decía al principio. Todos conocemos, por ejemplo, en un programa como el SAP 2000, que ahí tenemos la posibilidad, incluso de TAP, de hacer un section cut, es decir, un corte en una sección específica, donde para un ancho determinado el programa generaría la integración y nos mostraría en ese ancho el diagrama de momento, como lo hemos mostrado en muchos cursos. Aquí sería algo parecido. Aquí sería valor promediado entre dos puntos, entre dos puntos, y aquí sería, por ejemplo, valor, vamos a entrar allí, y aquí sería la forma del diagrama, que quizás pueda ser importante y relevante. Aquí tenemos, en el caso de vigas, aquí tenemos modificar armaduras y las vistas. Estas son como la salida dentro de los isovalores. Y lo que les decía, al subir de nivel, al piso 3, que dice que también, independientemente de ser una losa nervada, también nos está mostrando el programa, por supuesto, la salida respecto a los elementos finitos, y no estaríamos viendo en este caso, porque podemos cancelarlo, podemos ir acá a resultados. Si lo vemos acá, incluso vamos a listados de la obra. Si fuésemos a listados de la obra, veríamos, por ejemplo, vamos a chequearlo acá, tenemos listado de esfuerzos y armado de vigas, vamos bajando, desplazamientos en nudos de losas macizas y casetonadas, esfuerzos. Entonces aquí yo puedo estar viendo esfuerzos, que nos muestra tabla, pero repito, no es todo muy analítico, muy matemático, y no necesariamente orientado a determinar esquemáticamente un sistema de macizado. Esperar ahí que termine, porque a veces es muchísima información. ¿Alguna otra pregunta para irla teniendo mientras nos representa el programa? Ok, perfecto, que podemos entendernos respecto a ese punto. Vamos a esperar. Parece que los listados, imagínense, yo le pedí resultados en los nodos de todo el sistema de losas, y obviamente la cantidad de información es muy grande. Hay un reporte de diseño de losas. Bueno, ese reporte como tal es el que estamos viendo básicamente en planta. Acabo de entrar a un reporte de esfuerzos, pero normalmente lo que vamos a encontrar en las losas es un reporte en planta, no un reporte en tablas, por la cantidad exagerada de información. Es muchísima información, y las tablas serían, bueno, miles y miles de hojas, porque habría que hacerlo por cada, digamos, por cada ancho, en cada dirección.
Entonces es muy complicado porque además se mezcla el tema de torsión. Entonces lo que nos presenta el programa siempre va a ser en planta, como una salida además que se entiende, porque si nos da en tabla tendría que ubicarnos en qué posición de la losa está y sería muy complejo, muy complejo. Bueno, fíjense, está tardando mucho quizás. Vamos a ver qué nos pregunta también. Ingeniero Franklin Araujo, cuando el CIPE da los resultados dice que no chequea de flexión en losa maciza. Sin embargo, veo unos iconos que me indican flecha tangente y secante. Sí, no lo chequea de manera directa, pero podemos obtener las flechas. O sea, no es, vamos a decirlo así, el programa nos indica la flecha, pero no chequea contra la flecha normativa, que son dos aspectos diferentes. Nos puede dar la flecha y ya tendríamos nosotros que verificar respecto a la norma si esa flecha está por debajo o por encima de los aspectos límites. Voy a darle un par de minutos más y si no, bueno, ahí está generando ya el resultado. Fíjense la cantidad de reporte que es haberle pedido los esfuerzos de las losas. Algo increíblemente grande, ¿no? de información. Son muchas, esa misma información sería equivalente a las áreas de acero. ¿Calcula la flecha con la sección agrietada? Me pregunta Joel Curreri. No, la calcula con la inercia gruesa, aunque el programa tiene un aspecto constructivo que permite estimar la flecha, digamos, al tiempo, eso sí podemos decir. Digamos que no imponiéndole, es decir, tome en cuenta las flechas a largo plazo, etc. Esa es la idea. Más que inercia agrietada como un valor específico que le demos, tome en cuenta las flechas a largo plazo, exactamente. Esa sería quizás la respuesta idónea para la pregunta. Perfecto. No, está bien que preguntes. Ojo, no tengo todas las respuestas, ¿no? O sea, estoy quizás un poquitico más que ustedes en la información, pero no necesariamente domino todo el área. Estoy al igual que ustedes aprendiendo el programa constantemente. Por eso que de repente hay cosas que las he visto y no las he manejado, y la idea del seminario precisamente es que las podamos revisar entre todos. Aquí bueno, vemos el reporte de momentos máximos, mínimos, pero esto no es mayor información. Lo que les decía, calentar acá a los listados, yo tenía los desplazamientos a los que entré, los esfuerzos, perdón, pero no tengo aquí mayor información porque los armados siempre están asociados a columnas, tabiques. Entonces, y con respecto a la flecha, fíjense, con respecto a la flecha, yo puedo tomar una losa maciza, que quizás sea la parte más lógica, y le puedo decir en envolventes, fíjense aquí, en envolventes, le puedo decir flecha entre dos puntos. Flecha entre dos puntos. Al decirle flecha entre dos puntos, digo si es secante o es tangente, como yo la quiera ver. Fíjense, la flecha tangente en un punto es aquella que se calcula como la distancia entre la posición deformada de dicho punto y la recta imaginaria tangente a la deformada en el extremo inicial del antecedente. O la secante. Si tomara cualquiera, yo pudiera, fíjense, considerar esta opción. Muy bien pudiera considerar también. Y aquí estoy viendo, vamos a poner un poquito más arriba, estoy viendo ya la flecha máxima que ocurrió en todo ese tramo, con lo que yo podría perfectamente revisar la flecha en referencia a cualquier norma que esté usando. Y esta amplificación de los desplazamientos es, bueno, precisamente la amplitud para que yo lo vea gráficamente. ¿Estamos claros? Es bastante sencillo, bastante simple,
Como les decía, no tiene como mucha complejidad. Y yo lo que los invito es que ustedes entren precisamente a esta zona y traten de modificar un poco, porque esta es la otra parte que no habíamos entrado. Al decirle vistas, fíjense, vistas nos indica qué vamos a ver en pantalla. Yo puedo decirle que en pantalla quiero ver solo el armado base, no quiero ver el armado de refuerzo, ni las armaduras predeterminadas. Yo voy indicando aquí qué necesito ver. Puedo indicar hasta un color para estas barras y así se me puede mostrar la información típica. Pudiera decirle igualmente que me muestre también la armadura de refuerzo, las armaduras predeterminadas, en este caso longitudinales, inferior, también puedo ver y superior, o le quito inferior y le pongo superior, que esto pudiera ser bastante interesante. Y ahora empiezo a ver los aceros superiores. Fíjense, al principio estábamos viendo los aceros inferiores y ahora estamos viendo los aceros superiores. Aquí tenemos el acero superior, que está indicado acá, y aquí tenemos, si lo cambiamos en vistas, tendríamos ahora incluso la posibilidad de los dos tipos de acero, solapados, donde veríamos el acero inferior de media cada 15 y el acero superior, que obviamente está en los apoyos, dejando esta zona en teoría sin acero. Ya quedaría de nuestra parte completarlo para al menos tener el mínimo, pero aquí estaríamos viendo como que lo estrictamente necesario desde el punto de vista de cálculo, donde tenemos la armadura inferior y la armadura superior, al igual que en la zona de losas reticulares. Aquí estoy viendo, por ejemplo, 1 de 5/8, aquí se solapa, hay que cambiar un poco el texto, de 420 más 1 de 5/8 también con otra longitud. Y aquí estoy viendo barras entonces para el acero negativo y barras para el acero positivo. Esa es la idea. Y lo que comentaba al principio era que el acero positivo está anclándose en la viga y no está pasando continuo. Es decir, como que estuviésemos armando por tramos, mientras que el acero negativo de alguna manera pudiéramos asumir que sí está continuo. Aunque igual, si vemos, está prácticamente cortado y todo el acero propuesto está por tramos, como si fuésemos a construirlo por tramos, anclándonos siempre en los sistemas de viga. Eso es lo que en principio está propuesto. Y entrando a losas, vuelvo e insisto, podemos asignar una armadura base. Pudiéramos, indicando este acero, por ejemplo, pudiéramos agarrar, modificar las armaduras, y si por ejemplo esto no me interesa, yo puedo cambiar, incluso puedo modificar la banda de distribución, pero aquí pudiera modificar el diámetro y la separación, la longitudinal, el acero superior, y pudiera estar cambiando lo que les decía. De repente me interesa una de 3/4 y una de 5/8, es cuestión solamente de tocarla y me quedan mis aceros de 1 de 3/4 y 1 de 5/8. Esta tabla, que es pequeña, al principio, en obra, datos generales, podemos ir acá, lo estoy repitiendo, vamos a losas macizas, casetonadas unidireccionales. Por ejemplo, si tomo para el momento negativo, yo puedo entrar allí y cambiar mi base de datos, que es la que terminaría usando, con los diámetros y con toda la información de recubrimientos, etc. O sea que toda la configuración está allí. Propone un armado, nos pregunta Tulio Capriles, propone un armado cercano a las franjas de columna y otro para las franjas centrales. Más que cercano a las franjas de columna y centrales, propone un armado para todo el ancho. Obviamente quedan unas cercanas a las columnas y unas para los tramos centrales, porque sabemos que ahí se distinguen los momentos positivos y negativos.
pero digamos que utiliza un criterio lógico para seguir unos anchos típicos en función a la longitud del tramo. Y esas son de las cosas que nosotros podemos cambiar, que les decía, que pudiéramos entrar a losas, pudiéramos modificar armaduras y pudiéramos estar modificando los anchos de banda de distribución, podemos modificar extremos. Entonces toda esa información la manejamos específicamente acá. Yo no lo he trabajado a fondo esta parte de las losas, porque tradicionalmente lo que he tomado son los aceros que nos propone CIPECAT y he establecido mi propio despiece, un poco adaptado a la forma como lo hacemos en la oficina. Entonces, quizás de todo lo que compone CIPECAT es lo último que por ahora estoy como profundizando en el tema para tratar de sacarle el mayor provecho posible. Hasta ahora he tomado la referencia de los aceros, he tomado los planos que me propone y los he editado y llevado a un formato muy característico, muy personal, pero estoy estudiando a fondo cómo manipular obviamente la herramienta para que cada vez esa edición sea lo más pequeña posible. Entonces, lo que quería indicarle era precisamente eso, y que recuerden que el programa también tiene un manual de usuario, que lo tengo aquí abierto, y que ese manual de usuario está bastante completo, y ahí pueden ustedes revisar muchas cosas. Una de ellas son las losas, y tienen mucha información, es una guía que trae propiamente el programa, de la cual obviamente también yo he aprendido mucho de esta guía, y ustedes pueden revisar ampliamente todo lo que tiene y servirle de referencia, porque bueno, estamos en ese proceso de estudio todo. Entonces bueno, esta es un poco la salida, y yo pudiera estar viendo entonces ahora el tema de las fundaciones para tomar entonces precisamente la salida con la fundación. ¿Estamos claros? De todas maneras, esto que tiene que ver con las losas, como tenemos un segundo proyecto, obviamente lo vamos a retomar. Esto revisen ustedes a fondo, traten de agarrarle el ritmo a la presentación y vayan haciéndose de sus preguntas y dudas para irlas respondiendo en la medida de lo posible a lo largo de todo lo que falta todavía del seminario y en el proyecto número 2. ¿Estamos claros? Continuamos entonces hacia las fundaciones. Perfecto. Vamos a continuar entonces hacia las fundaciones, porque bueno, ahí van a surgir muchas dudas. Por ejemplo, vamos a ir hacia fundaciones. Este es el sistema de fundación. Por ahora solo estamos viendo las columnas. Y fíjense el tópico. Vamos a verlo allí. Yo primero iría obviamente a fundación. Le diría elementos de fundación. Fíjense, es importante. Pero no podemos olvidar que al principio, en obra, datos generales, cuando teníamos el tema de fundación, allí habíamos indicado que para condiciones, digamos, de las combinaciones en servicio, estábamos trabajando con 2 kilos centímetros cuadrados, y para condiciones últimas estamos trabajando con 3 kilos centímetros cuadrados. Esto es algo perfectamente editable, lo voy a dejar así para no cambiarlo, pero era para indicar que eso evidentemente está allí. Luego, obviamente, como les decía, vamos a fundación, le digo elementos de fundación,
y le voy a decir un nuevo elemento. En ese nuevo elemento tengo dos opciones importantes: elementos de una sola columna como elementos de múltiples columnas. Tomando la referencia de elementos de una sola columna, tengo zapata de hormigón armado, zapata de hormigón masivo para otro tipo de aplicaciones, y tengo cabezal. Si tomo la zapata de hormigón armado y le digo selección de tipo, voy a tener zapata cuadrada, zapata rectangular centrada, zapata rectangular excéntrica, tengo zapata cuadrada piramidal, zapata rectangular centrada piramidal y excéntrica. Yo voy a tomar la rectangular centrada y fíjense, solamente toco acá, el programa toma una dimensión X, o sea, cualquier dimensión, en este instante, cualquier dimensión, yo la voy dibujando, voy haciendo un clic general. Después vamos a editar esto. Una vez que está esta información general, yo debo aplicarle vigas. Entonces tengo dos grandes grupos. Cuando entro a fundación hay vigas cantilever y de atado. Para que vean lo importante del manual, eso lo veríamos allí. Vamos a ver si lo logro visualizar. Aquí estamos. Vigas centradoras y de atado. Entonces, tras introducir las zapatas, se pasa a hacer lo mismo con las vigas centradoras y de atado. Se sigue este orden para que una vez introducidas las zapatas de esquina, medianera, centrada, el programa coloque automáticamente centrado de viga solo en el extremo de la viga donde hay un pilar excéntrico sobre la zapata. Entonces, fíjense, tenemos dos grandes grupos, como les decía. En el caso de las vigas, al entrar una viga, perdón, vamos a darlo aquí de una vez, de las vigas cantilever y de atado, esas vigas cantilever, digamos que por defecto, son las que permitirían recibir momentos. O sea, las vigas cantilever son vigas donde el sistema de, digamos, donde las reacciones que ocurren en esa base, los momentos se transfieren a las vigas. Y de hecho, en este caso se transferiría por defecto del programa todo el momento que haya actuado. Porque vamos a ver este primer escenario de un sistema donde la zapata y la viga de riostra, en este caso cantilever, está en el mismo plano. Algo similar a lo que hace el Sailor, que modela todo en un mismo nivel. Mientras que la viga de atado lo que hace es unir precisamente esas zapatas, no recibe momento y solo se diseña con un porcentaje de la carga axial, como una viga más bien de arrastramiento, vamos a decirlo así, en el plano, como un tensor. Vamos a asociar a que la viga de atado es como un tensor y la viga cantilever es la viga propiamente del guión. Entonces, cuando yo le digo vigas cantilever y de atado, y le digo entrar una viga, tengo dos grupos. Tengo las vigas de atado, que son estas. Tengo las vigas cantilever, centra en el origen y centra en el extremo. Y tengo, digamos, viga concentrado automático en los extremos. Entonces, sin embargo, aquí, si yo tomara, por ejemplo, la viga cantilever, centra en el origen y centra en el extremo, yo tengo una base de datos. Por ejemplo, si tomara la viga BC S-5.1, es una viga que ya está establecida de 40 por 80 con un armado de 6 de 1 pulgada superior, 6 de 1 pulgada inferior,
armadura de piel, en este caso es paramento de media, y tiene un estribo de 3/8 cabe. Existe una lista muy grande. Ahora, ¿dónde puedo yo incorporar? Porque si se fijan, toda la base de datos tiene ancho 40, la que trae el programa por defecto. Ahora bien, yo pudiera cancelar, ir a obra, datos generales, siempre lo importante de esta tabla, entro por posición, y aquí donde dice losa y fundación, por ejemplo, me cambio a fundación, que se estaba en losa, me cambio a fundación, y aquí donde dice vigas cantilever y de atado, en este caso de vigas cantilever y de atado, entraría a este botón, repito, a este botón, le digo vigas, tablas de vigas cantilever, le puedo decir tabla especial, editar la tabla, y ahí me aparece la tabla que trae por defecto el programa. Fíjense, la tabla es muy sencilla, yo no voy a cambiar nada de lo que está allí, pero perfectamente le pudiera agregar un valor. La puedo llamar viga de riostra punto, por ejemplo, incluso la puedo llamar 40 por 65, ejemplo, le pongo 40, le pongo 65, que ya es un dato mío, y le digo aquí editar elementos seleccionados en la lista. Al editar le voy a decir que son 5 barras de 3/4 armado superior, ejemplo, 5 barras de 5/8 armado inferior, le puedo decir 2 barras de media de paramento, el estribo simple de media, ejemplo cada 15. Simple ejemplo. Ahí queda la información, ya he configurado esta información. Incluso pudiéramos hasta configurarlo mejor en el sentido de dejarle que abajo también sean 5 barras de 3/4. Tenemos, perdón, no lo cambié. Si 5 de 3/4, 2 de media, 5 de 3/4, pareciera que sí debería estar ahí. Quizás hay que actualizar la información. Por ahora lo voy a dejar así, pero probablemente hay que actualizar la información. Vamos a volver a entrar y debe aparecer la viga nuestra. Ahí ya está actualizada y ya va quedando. Y aprovecho para decir que así como he cambiado las vigas cantilever y de atado en el sistema de fundación, yo perfectamente puedo ir a zapatas y cabezales, y en el caso de zapatas, que es el caso que nos atañe de manera directa, puedo entrar, le puedo decir tabla de zapatas aisladas o tablas de zapatas lineales, y fíjense, también hay una tabla especial, puedo editar esa tabla especial, y aquí fíjense que aparece aceros de media, cada 10, 11, 12, 12.5, 13, es decir, hay toda una información que yo pudiera incidir en ella para que esté dentro de las bases de datos, y cuando el programa diseñe la pueda tomar, o bien yo la pueda imponer. ¿Estamos claros? ¿Se entiende la importancia de entrar a esta tabla de datos generales y siempre entrar a la especificación, bien sea fundaciones, bien sea vigas, y editar lo que allí esté para adaptarlo a nuestro proyecto? ¿Estamos claros? Los pregunto para precisamente enfatizar el procedimiento. Entonces, le damos terminar, aceptar, y fíjense que ahora le digo vigas cantilever, tomo la viga 40 por 65 y lo que hago es simplemente dibujar nuestra viga.
Y noten algo importante, si me acerco, ven los momentos. Eso está indicando que los momentos se van a distribuir a las vigas que conectan a esta zapata. Si lo vemos en 3D, se parece mucho a un modelo, por ejemplo, como en Safe, producto de que, claro, todavía no lo hemos dimensionado, producto de que sencillamente todo está a un mismo nivel. Es decir, en este caso no existe, en esta primera opción que estamos viendo, no existe un pedestal. Es decir, la zapata está al mismo nivel de la viga. Hay otras opciones que vamos a revisar y explorar para hacer un pedestal y la zapata esté en la parte inferior y la viga se une al pedestal, es decir, un sistema donde la viga está enrazada con el pedestal a nivel de suelo y la parte inferior del pedestal sería la que tuviese la zapata. Por ahora, este es un sistema número 1, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a fundación y le decimos dimensionar. Importante, como yo le puse cualquier dimensión a la zapata, cualquier cosa, el programa, al conocer las reacciones que llegan ahí, es capaz de buscar el área requerida con el espesor requerido para adaptarse a los niveles de carga que yo he impuesto. Le puedo decir dimensionar. Le digo dimensionar, no las vigas cantilever, que las deje allí. Si le digo las vigas cantilever, tomaría de la base de datos de viga la que mejor se adapte. Voy a solamente dimensionar los elementos de fundación. Y vean que ahora el programa me ha propuesto unas zapatas con una dimensión obviamente mucho más grande. Se adaptó al sistema. Ahora vemos que hay una mejor proporción de esas fundaciones. Y bueno, no hemos visto todavía los resultados. Nos pregunta Nicolás Correa, ¿se pueden modelar zapatas corridas en viga T o losas de cimentación? Se puede modelar losas de cimentación. No tengo muy claro que podamos incorporar vigas T, pero sí podemos incorporar losas de fundación. Por eso, el primer caso que estamos explorando es un caso donde la zapata y la viga de riosta están en un mismo nivel y el momento está pasando a las vigas de riosta. O una viga tipo cantilever, una viga que editamos nosotros mismos. El otro caso que podemos explorar, obviamente, es que esto puede ser una fundación profunda, con cabezales, pilotes y vigas cantilever. Un tercer caso sería generar un piso adicional donde modelamos el pedestal, las vigas de piso y de abajo dejamos la zapata. Digamos, y un cuarto caso sería un sistema de losa de fundación. Entonces, bueno, por ahora estamos viendo este primer modelo, y para dejarlo de una manera interesante, vamos a hacer nuestro primer break. Ya tenemos casi 50 minutos y al regresar vamos a ver los resultados de este primer sistema de fundación. Me pregunta Néstor Sánchez, ingeniero, buenas noches. El programa indica cuando se está colocando. Ingeniero, buenas noches. El programa indica cuando se está colocando una viga cantilever que no es adecuada para el proyecto. Es correcto. Eso es lo que vamos a ver. En este instante, yo solamente dimensioné la zapata, no la viga cantilever. Yo impuse de alguna manera la viga cantilever. Vamos a ver qué pasa con la viga cantilever. Vamos a ver qué pasa con la zapata. Vamos a explorar los resultados y los armados. Y los armados de este primer sistema de fundación. ¿Estamos claros? Entonces hacemos nuestro primer break. Tomamos unos minutos, 6, 7 minutos, y regresamos para dejar un poco la expectativa y que ninguno se escape. Entonces,